Las cuerdas de Isla Pucú, de la mano de jóvenes intérpretes, emprenden quizá uno de los desafíos más importantes de sus vidas. Embarcados en una aventura de maravillosa expectación. Está emocionado. Estoy emocionado. ¿Estás contento que te vaya bien? Sí, demasiado. Viaje a Buenos Aires. Hoy domingo 16 empiezo a contar mis aventuras sobre mi viaje a Buenos Aires. En el colectivo jugamos, nos divertimos muchísimo con las alegres señoritas Rosana y Cecilia. Además estuvo un muchacho que nos ayudó bastante. Su nombre es Maximiliano, pero de cariño. Sombrero y con pelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiri, porom pom pom, chiribiri, porom pom pom, chiribiri, porom pom pom, para ti, María Isabel. Creo que esta va a ser la semana que siempre tuve en mi sueño, viajar a otro país, y hoy se me hace realidad. Al llegar a destino, se sienten deslumbrados por la imponente ciudad que se abre ante sus ojos. Estoy conociendo cosas nuevas que nunca he visto, que por primera vez estoy admirando, y me parece que es una experiencia inolvidable. Yo nunca he visto el obelisco, ahora sé lo que es. Yo creí que era un edificio, con piezas, como las Torres Gemelas o qué. Y por ejemplo, nunca he visto esas casas grandes que al verlo te parece que te va a caer encima, te da una emoción muy grande. La experiencia también les permite conocer y ser parte de un mundo tan lejano y diferente a Isla Pucú. En el transcurrir de aquella experiencia inolvidable, percibimos el sonido y afinación de una cuerda y otra. El primer ensayo representaba un espacio significativo que los acercaba cada vez más a la meta deseada, a lo que en realidad vinieron, al quinto Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles, Buenos Aires 2005. El momento había llegado. La Orquesta Juvenil del pueblo de Isla Pucú debutaba por primera vez en la Sala Magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Era la primera prueba superada, pero lo mejor aún no había pasado. El momento culminante de esta travesía mostraba sus puertas. El Luna Park era el lugar elegido para esta presentación trascendental, en donde 1500 jóvenes de diferentes latitudes compartirían su pasión por la música en la mega orquesta del quinto Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles.
Tras unas horas de ensayo, todo estaba listo. Un refrigerio, distender los ánimos eran suficientes. La ciudad vestía su traje de noche y todos aguardaban el gran momento. Quizá no podamos explicar lo vivido aquella noche, o simplemente no alcancen las palabras, pero la satisfacción y el orgullo por el sueño cumplido se refleja en las pupilas de cada uno de los que fueron parte de este encuentro, y el recuerdo fascinante perdurará en un lugar especial de estos jóvenes corazones que latieron al compás de cuerdas, arpas y guitarras. Quiero darle las gracias a Plan, a mis padres y a todos los que pudieron hacer realidad mi sueño. Dale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es cierto? Sí. Wow. Ahora yo. Ahora. Así. Hola, ¿qué tal? Dale. Ahora. Espera. Mira, me copió. Ah, vale. Mira, pisa canela.